Vale, pues recientemente en mi búsqueda de sitios que visitar a lo largo de mi ruta en moto por España, fui a dar con una curiosidad bastante interesante, y es que a diferencia de lo que muchos podáis creer, el objeto más grande visible desde el espacio no es la muralla china. La estructura construida por el ser humano más grande y más fácilmente visible desde el espacio es precisamente la que tengo detrás de mí. En la región de Almería estamos hablando del conjunto de invernaderos que veis delante. Literalmente el ojo humano se llega a mezclar la superficie de los invernaderos con el propio mar. Quizás debido a eso que se conoce a este lugar como el mar de plástico, y la primera pregunta que se me vino a la mente es ¿quién trabaja en un lugar como este? Quiero decir, estamos hablando de miles de hectáreas de campos y cultivos. En ese momento que empecé a encontrar muchísima información acerca de los jornaleros, que son las personas que se dedican a cultivar y a trabajar en esta zona, mayormente personas inmigrantes que han venido a este país con intención de encontrar una vida mejor y que lamentablemente no han encontrado más que un mar de plástico en el cual vivir. Es por ello que el objetivo de este vídeo es conocer realmente cómo es la vida de las personas que trabajan en estos invernaderos, aquellas personas que se dedican por temporadas a cosechar, cultivar y recoger, y para ello vamos a visitar directamente un asentamiento de jornaleros, o lo que también se conoce aquí como un asentamiento de chabolas. Acompañadme en este reportaje para conocer la historia de este lugar y cómo es realmente la vida de las personas que viven en el mar de plástico. Es una barbaridad, pero entre más kilómetros hago por todas estas carreteras, más montañas de plástico encuentro por todos lados. Realmente es enorme la cantidad de residuos que generan todos estos invernaderos, y no es en absoluto difícil ver el resultado que eso está teniendo directamente en el medio ambiente. Prácticamente todos los ríos de la zona están secos, podemos ver trozos de plástico de los invernaderos por todos lados, en lo que parece ser un vertedero, y es realmente increíble ver cómo esta industria se ha apoderado por completo de esta región. Vale, pues estamos llegando precisamente a uno de estos asentamientos, en este caso uno que está en la zona de Níjar, de donde más como estos hay, así que vamos a intentar encontrar a alguien que nos pueda dar su testimonio sobre cuáles son realmente las condiciones de vida en un sitio como este. Por aquí vemos algunas edificaciones de hormigón y luego algunas de plástico como esta, que está de más decir que son extremadamente inflamables. Los residuos que sobran de los invernaderos como estos los reutilizan para poder hacer sus casas. Además está decir que la mayoría de estas construcciones no cuentan ni con electricidad ni con agua corriente, y mucho menos con un servicio de recogida de basuras, por eso las veremos en un estado bastante deplorable. Vemos que la zona es un laberinto. Me recuerda mucho a Gurion, que fue uno de los barrios que pude conocer en Corea del Sur, en el que lamentablemente las personas también viven en unas condiciones parecidas a estas. Podemos ver por el suelo lo que parecen una instalación de cables provisional, pero es la única manera de poder disfrutar de electricidad en esta zona. La verdad que este lugar es enorme. He podido estar hablando con varias personas que viven aquí. Me explican precisamente que ahora viene la temporada de recogida del tomate, por lo que en principio debería haber bastante trabajo en esta zona. Y cuando no hay recogida se tienen que desplazar hasta otro asentamiento para poder trabajar allí. Qué simpático. Parece que ya tengo guardaespaldas. Por aquí podemos ver una de las pocas maneras de obtener agua para estas casas, y es directamente con un pozo que hay aquí debajo, aprovechando la misma agua que se utiliza para regar estos campos y para regar los invernaderos. Vemos diferentes mangueras que probablemente sean para diferentes viviendas, y algunas de ellas tienen depósito encima. Probablemente lo que hagan sea llenar estos depósitos hasta que estén completamente hasta arriba y luego utilizar el agua desde allí. De esa forma se pueden turnar para poder tener agua en algunas de las viviendas. ¿Cuántos años llevas viviendo por aquí? Hay muchos años. La gente que viviendo hay 14 años, hay la gente 13 años, 12 años. ¿Y siempre vivís aquí o solamente cuando hay temporada de recogida? No, viviendo siempre hay. ¿Vives tú solo o con más personas? Yo solo, pero hay mucha gente que vive junto, 2 personas, 3 personas. En diferentes casas. Podemos ver algunos pasillos realmente claustrofóbicos entre las diferentes casas. Agua con jabón, de lavar la ropa. Ya que las personas que viven aquí hacen toda su vida. Tienen hasta una pequeña tienda en el cual pueden comprar alimentos, ya que tienes que entender que estamos realmente alejados de cualquier tipo de ciudad. O sea, por esta zona solamente hay invernaderos y por lo tanto no hay ningún comercio al que puedan acudir estas personas para poder comprar los alimentos que necesitan en su día a día. Las condiciones de vida son duras.
Precisamente el medio de transporte para la mayoría de personas que viven aquí es la bicicleta, ya que en muchas ocasiones les toca recorrer kilómetros desde este asentamiento hasta los campos en los cuales trabajan. Estos son los propietarios de estos campos los que vienen con una furgoneta a recogerlos, pero en muchas ocasiones no, por lo que recorrer todos esos kilómetros andando cada día supondría una enorme pérdida de tiempo y un enorme cansancio. Recurren a la bicicleta como medio de transporte para poderse desplazar de forma más rápida. Vemos que en algunas casas utilizan lonas bastante gruesas para impermeabilizar todo el techo y estas piedras de aquí que es básicamente para que esta lona no salga volando. Están por todos lados. Veo principalmente que en la zona más cercana a la carretera podemos encontrar este tipo de casas que son de ladrillo y que tienen este sistema para poder impermeabilizar el techo. Y más arriba realmente es cuando podemos ver las casas de plástico. ¿Ustedes son pareja? Sí, pero yo tengo mi hijo. ¿Su hijo vive aquí con ustedes? Sí. ¿Y siempre ha vivido aquí, en esta zona? Sí, vive aquí igual con yo aquí. Ahora solo está a dormir con casa o esta Claro. casa. Yo trabajando. Pero también yo marcho mucho lejos. Yo pago 5 euros de coche. Para poder ir al sitio de trabajo. El sitio de trabajo, sí. O sea, usted tiene que pagar, no la vienen a recoger. Ah, Usted tiene sí, que no pagar. paga, no viene cogiendo. Cada mes yo con marido paga 245. Solo para transporte. Sí, solo transporte. Solo transporte, qué locura. ¿Y siempre han vivido aquí en esta casa? Siempre aquí. ¿Lo construyeron ustedes? Antes solo chabola de plástico. Aquí duermen ustedes. Sí, pero yo con marido dormí aquí. ¿Y tienen electricidad aquí? La luz, Luz, sí, sí. tengo. Claro. Pero Igual- no todo día. A veces se va, a veces no. El agua de aquí. Sí, Sí. solo Y lo cogen para baño Sí, y para para ducha. tal. Para ducha. Ay, la chiquitita. Sí. Una mujer, un hombre. Hace 2 años hubo un incendio y se quemó parte de aquello, ¿verdad? Sí, Muy 2 bien. años ahora, 2 años. ¿Y han reconstruido las casas? Sí, venía a Ayudar a La construir. gente ayuda mucho. Claro. ¿Y aquí es peligroso? ¿Hay robos o no? ¿Todo bien? Aquí no roba. Bien. Aquí la gente se ayuda dentro del asentamiento, ¿os ayudáis los vecinos? Sí, ayuda mucho, la gente ayuda, pero otra gente solo un poco, no mucho. Igual no tengo trabajar, seguro que robar. Por aquí podemos ver la cocina con algunos muebles reciclados. Nevera funciona, ¿verdad? Sí, con la electricidad de arriba y la luz. ¿Aquí qué está cocinando? Eso No, para ducha. Ah, caliente y luego Caliente para duchar para con duchar, agua, sí. claro. Comida, Esta es la eso, zona de sí, comida, Sí, gas. cubiertos por aquí. Sí. Y este es el salón, ¿verdad? Así. Aquí duerme vuestro hijo. Duerme por aquí y aquí el dormitorio. Así. Claro, todo esto lo habéis construido vosotros, con tus propias manos. Así. Y por aquí podemos ver el baño. Claro, este váter, el desagüe va para abajo, No, tiene bujuro con fuera. afuera, Deja la agua aquí. para después de Pero hacer, limpia claro, bien. y se va. Se va. Agradezco que me hayáis abierto la puerta de vuestra casa, de verdad. Muchas gracias, muy amable. Nada, muchas gracias. ¿Cómo te llamas Guillermo, tú? Guillermo. ¿Tú? Guillermo Adams. Adams, mucho gusto. Pues listo. Vale, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Que vaya bien, adiós, adiós. Por aquí podemos ver el agujero que nos ha comentado Adams. Vale, pues habéis visto que Cadiz y Adam se han ofrecido a mostrarnos su casa. Hemos podido conocer una de estas estructuras como es por dentro, pero tenéis que entender que esta propiedad no es de ellos. Realmente, si en algún momento el gobierno o la persona propietaria de este terreno decide evacuar a todas las personas, todo ese dinero que ellos han invertido en la casa se va a perder por completo. Hace años se barajó con el gobierno la posibilidad de construir casas para las personas que viven aquí, con unos alquileres que estuviesen dentro de sus posibilidades, pero lamentablemente es un proyecto que no se ha llevado adelante. Y estas son realmente personas trabajadoras, personas que han venido a este país con la intención de trabajar con su propio sudor y ganarse un dinero para poder aspirar a una vida mejor. No solamente para ellos mismos, sino muchas veces para la familia que tienen en el país de origen. Es por eso que son la única esperanza que les queda. A diferencia realmente de lo que ciertos prejuicios nos podría hacer pensar, no tengo la sensación de estar en un lugar inseguro. He preguntado si realmente se daban muchos hurtos o en una zona peligrosa. Me han comentado que durante el día en absoluto, y que por la noche simplemente a veces hay un poco de ruido porque hay algunas personas que toman alcohol, como pasa en cualquier sitio y también pasa en las grandes ciudades, pues hacen un poquito de alboroto y cuesta a veces dormir por la noche. Debajo de toda esta lona y debajo de este material, lo que podemos ver es una estructura de madera, construida de forma completamente improvisada con materiales que se pueden reciclar. Este es el mayor peligro de estas casas, porque muchas veces debido a los sistemas eléctricos que hay, que claramente son improvisados y que no cumplen unos estándares de seguridad mínimos, un mínimo chispazo puede iniciar un incendio. Y entended que un incendio en una de estas viviendas automáticamente va a hacer que todas las que están cerca se quemen. Estamos hablando de materiales extremadamente inflamables, plástico y madera, con el peligro que esto significa para todas las personas y todos los animales de la zona. Uno de los mayores problemas de este tipo de invernaderos de plástico es precisamente
precisamente el material del cual están construidos. Se utiliza este tipo de material porque es el más económico. En algunas regiones en vez del plástico se utiliza el cristal, pero claramente esa alternativa es muchísimo más cara. Pero el plástico tiene un pequeño inconveniente que no tiene el cristal, y es que la resistencia y la duración del material no es muy larga. Es precisamente por ello que con el paso de los años van teniendo que cambiar todos estos plásticos, y estamos hablando de kilómetros cuadrados de plástico, porque realmente al perder sus facultades y al empezar a agujerearse pierde por completo la gracia de que sea un invernadero, ya que no se acumula temperatura dentro de ellos y por lo tanto no se puede crear el hábitat que necesitan los alimentos para poderse desarrollar. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a entrar aquí para ver realmente cuál es el futuro de todos estos invernaderos. Y es que aquí claramente podemos ver uno que ya no está en uso, por lo que podemos apreciar no solamente toda la estructura que lo soporta. Esta es la estructura principal, los alambres que hacen una especie de red y luego el plástico que va colocado por encima. Que con el paso del tiempo y con la degradación natural del material ha ido cediendo hasta hacer el paisaje que tenemos justo detrás de nosotros. O sea, realmente es una locura. Y estamos hablando de que este solamente es uno de los miles de invernaderos que hay en toda esta zona. Está de más decir que todo esto se va a convertir en microplásticos y que probablemente no pase por el procedimiento de reciclaje y de reutilización por el cual debería pasar. La verdad es que es una barbaridad la cantidad de plástico y la cantidad de recursos que se utiliza para todo esto, que supongo que de alguna manera es inevitable. Hay que abastecer una necesidad tan básica como lo son los alimentos, pero realmente me deja pensando si no existe otra alternativa. Cuesta hasta caminar por aquí sin enredarse. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Me llamo Abdul. Mira, nosotros llevamos casi 5 años vivimos aquí. Aquí ayudamos los agricultores. Los agricultores aquí no pueden sacar su hijo para trabajar. Los extranjeros, los morenos, los marroquíes, los romanos, todos los países aquí que vienen aquí para trabajar. Si no nos ayudan a nosotros, España no va a subir arriba, nada. Nosotros buscamos alquilar. Queremos casa, pero no encontramos ningún sitio. Por eso vivimos aquí en la Chabura. No ayuda nada, ni el gobierno. Gente no tiene papeles, está sufriendo mucho aquí. Yo sufrí mucho. 6 años trabajar en la campo sin nada. Sin dinero, sin nada. Aquí el jefe tú trabajas con él. Cuando dice necesito contrato, dice paga 6.000 euros. Para que el propietario del invernadero os dé un contrato, tenéis que vosotros pagar 6.000 euros. Claro. 6.000 euros, 8 meses. Aquí todo se vende. 8.000 Aquí euros. todo se vende. Hasta luego, amigo. Que vaya bien, adiós. Sabéis realmente que no hay mejor persona para explicar una historia que aquellas que la viven. Es precisamente por eso que os dejo los testimonios de todas estas personas, de todos estos trabajadores, aquellos jornaleros y jornaleras que viven en asentamientos como este que tenemos por aquí, que llevan años en este país trabajando y luchando por una vida digna y que por una razón u otra aún no pueden disfrutar de las condiciones de vida que realmente merecen. Esto que os comparto básicamente es mi perspectiva, como hago siempre, de una persona que ha venido aquí, que ha investigado durante varios días las circunstancias de los trabajadores que se dedican a trabajar en todos estos invernaderos, para que seáis vosotros los que lleguéis a vuestras propias conclusiones. Pero lo que está claro es que esto es un problema que necesita de una solución urgente. Todas estas personas son necesarias para una labor tan básica como lo es cultivar, en el que es literalmente el huerto de Europa, que abastece no solamente a nuestro país sino a muchos otros y que realmente es indispensable para nuestra economía. Dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto, qué soluciones posibles veis, y yo voy a seguir con mi ruta para seguir enseñándoos desde mi punto de vista historias como la que hemos vivido el día de hoy. Me despido y como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Chao, chao.